Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Inés, ahora mismo soy ya médica residente y me presenté al examen MIR de 2022. Si estáis viendo este vídeo es seguramente porque os vayáis a presentar al MIR dentro de muy poquito, ¿vale? No sé si lo veréis solo los de este año o los de algún año más. Entonces, bueno, deciros que en este vídeo vamos a hablar sobre cómo afrontar esta última parte de la preparación MIR cuando ya queda muy poquito. Hoy estoy grabando esto a 21 de diciembre, el examen MIR 2023 va a ser el 21 de enero, es decir, queda un mes para el examen MIR y bueno, me imagino cómo os estaréis sintiendo, porque yo recuerdo cómo me sentía el año pasado, cuando ves que ya solo queda un mes, no sabes qué hacer, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, ¿vale? Depende mucho también seguramente de los percentiles que estéis sacando, porque sí, los percentiles siempre nos marcan, ¿vale? Entonces no es lo mismo tampoco una persona que esté con percentiles bajitos, los miedos y demás que pueda tener, que una persona que esté con percentiles altos, ¿vale? Que igualmente también puede tener muchísimos miedos. Sobre el tema de los miedos y demás y las dudas que me habéis dejado, la responderé en otro vídeo, pero bueno, en este vídeo voy a daros un poco pues aquellos consejos o cómo creo que se debería un poco afrontar esta última fase de la preparación, obviamente todo desde mi experiencia y también pues eso, teniendo un poco en cuenta tanto mi experiencia como la de mis amigos, como la de otros alumnos que he estado pues tutorizando, gente que me habla por Instagram, que bueno, por cierto, si no me seguís os lo voy a dejar por aquí abajo, ¿vale? Para que me podáis seguir también en Instagram, en TikTok y bueno, aprovecho aquí para deciros que agradezco muchísimo si aquí me dejáis un like y un comentario, ¿vale? Porque así el algoritmo de YouTube la verdad es que favorece bastante cuando la gente deja comentarios y no solo simplemente por eso, sino porque también me gustaría leeros, ver si os ha servido para algo o bueno, si os queda alguna duda en concreto de algo de lo que vaya a hablar, pues también genial. Y me he traído aquí el móvil, ¿vale? Para leeros un poco esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque me he puesto una lista aquí, ¿vale? De cosas que no quería olvidar porque no quiero luego irme mucho por las ramas, que sé que no tenéis mucho tiempo, ¿vale? Pero bueno, espero que este vídeo pues, os pueda ayudar un poco a cómo aprovechar esta última fase de la preparación. ¿Vale? En España ahora mismo hay 4 academias y la realidad es que las 4 academias tienen metodologías que son diferentes, ¿vale? O sea, CTO y AMIR se parecen bastante, pero también difieren en parte de la metodología, sobre todo también en el tema calendario. En CTO es mucho más estricto que en AMIR, ¿vale? Entonces, depende de la academia en la que estéis, vais a ver que pues es muy diferente, ¿vale? Tenemos desde MIR Asturias, que yo creo que es como la más exigente en cuanto a horario, en cuanto a cantidad de temario, ¿vale? ProMIR, que trabaja muchísimo con las preguntas y sobre todo en esta última fase, ¿vale? Que bueno, ahora yo os contaré que para mí yo creo que realmente es lo ideal, ¿vale? Y luego pues ya os digo que todas las academias van teniendo simulacros, cada vez los simulacros son más difíciles, ¿vale? Entonces hay ciertas cosas que se parecen y otras cosas que son diferentes, entonces tendréis que fijaros pues un poco dependiendo de vuestra academia, dependiendo del tipo de persona que seáis, cómo podéis adaptarlo, dependiendo de los percentiles que estéis llevando, dependiendo de cuál sea vuestro objetivo, ¿vale? Porque como os he dicho muchísimas veces, o sea, yo por ejemplo, pues realmente no necesitaba tener en simulacros un percentil 90, porque para lo que yo quería hacer no hacía falta un percentil 90, entonces para mí eso realmente no era importante, ¿vale? Mientras que una persona que quiere hacer dermatología o cirugía plástica, pues sí que tiene que alcanzar esos percentiles, ¿vale? Entonces tenéis que saber un poco en qué punto estáis, cuál es un poco vuestro objetivo y demás, pero ya os digo que no os centréis en el tema percentiles. ¿Vale? Entonces, ¿cómo aprovechar la última fase? Pues bueno, lo primero que me he apuntado aquí para deciros es que el trabajo ya está hecho, ¿vale? Entonces, tú ahora mismo que estás viendo este vídeo, que estás desesperado o desesperada, que ya no sabes qué hacer en esta última fase, piensa en eso, o sea, el trabajo ya está hecho, ¿vale? O sea, eso no significa que en este último mes no vayas a poder pulir nada, ni vayas a poder mejorar mucho, porque se puede, ¿vale? Pero recuerda eso, que llevas meses trabajando, o sea, no te martirices si algo no sale bien, si un día el simulacro baja, si empiezas a bajar, o sea, de verdad, no os martiricéis porque todo el trabajo ya está hecho, ¿vale? Así que esto tenedlo siempre en mente. Luego, lo segundo que quiero que sepáis para el tema de cómo aprovechar esta fase, que bueno, es algo que ya sabéis vosotros, pero que tenéis que tener muy en mente en esta última parte de la preparación, es que el tiempo es limitado. ¿Qué os quiero decir con esto? Que muchas veces intentamos abarcar muchísimas cosas y no va a ser posible, ¿vale? O sea, no da tiempo a mirarse otra vez todos los manuales, incluso muchas veces a lo mejor no os da tiempo ni siquiera a miraros todas las preguntas MIR que han caído sobre esa asignatura, si es una asignatura muy preguntada, o no da tiempo a mirarse todos los resúmenes que llevas
meses y meses preparando, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que yo quiero que tengáis en cuenta, ¿vale? Que realmente el tiempo es limitado, entonces tenéis que aprovecharlo al máximo. Bueno, y perdonad que se me estaba cayendo el móvil del trípode, así que mejor lo pongo ahí y ya está. Entonces, lo que os estaba diciendo es que el tiempo es limitado, entonces cada uno de vosotros tenéis que pensar exactamente en qué os tenéis que centrar según cómo está yendo vuestra preparación, según cuáles están siendo vuestros resultados, según cuál es vuestro objetivo, ¿vale? Pero como el tiempo ya os digo que es limitado, yo ahora lo que me centraría es en esta tercera cosa que yo había apuntado aquí y os había puesto, es hora de aplicar la teoría, ¿vale? Haz preguntas, o sea, mientras más preguntas hagas, mejor, ¿vale? Sí que es cierto que no todas las academias tienen la misma plataforma de preguntas, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, ya sabéis que inicialmente cogí la academia de Amir, pero a mí me faltaba muchísimo el tema de preguntas y yo era una persona muy de hacer preguntas y de verdad que os digo que hacer muchas preguntas ese día da muchas netas, ¿vale? Y está súper demostrado que mientras más preguntas se hagan durante la preparación, mejor es el resultado después, ¿vale? Entonces, por eso yo empecé también a unir en mi preparación ProMIR y yo hacía todos los días muchísimas preguntas en la plataforma de ProMIR, que bueno, aprovecho también porque me preguntáis mucho y si ProMIR tiene una suscripción mensual, ¿vale? Entonces, si queréis utilizar este último mes esa suscripción, os lo podéis permitir, yo creo que viene súper bien, ¿vale? Entonces, pues bueno, para eso no tengo descuento, pero sí que creo que de verdad que merece mucho la pena porque en la plataforma está todo súper actualizado, hay casi 40.000 preguntas, se pueden seleccionar por tema, por subtema y demás, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que hay mucha gente que ya lo ha cogido, ¿vale? Pero bueno, hay algunos que estáis un poco en duda y demás, pues que sepáis también que podéis probar la demo e incluso la demo son 7 días gratuitos de hacer preguntas, ¿vale? Así que a las malas os cogéis la demo y al menos durante 7 días estáis haciendo preguntas, ¿vale? Y luego, importante, no solo hacer preguntas que tenga la plataforma de la academia en sí, sino de verdad machacar muchísimo las preguntas MIRES de otros años, ¿vale? O sea, es lo típico que siempre te decían en la academia, yo siempre pensaba tal, no sé qué, o sea, de verdad que cuando yo llegué al examen MIR me di cuenta de que había muchas preguntas repetidas y agradecí muchísimo haber estado haciendo las preguntas y, por ejemplo, en la plataforma de ProMIR, que yo siempre me hacía todas las preguntas MIR de otros años, desde el año 2003, ¿vale? Porque en la plataforma de ProMIR están de los últimos 20 años, o sea, yo es que de verdad que lo noté muchísimo, que había preguntas que simplemente respondí porque sabía que se habían preguntado otros años y yo como que nunca me lo acababa de creer eso y de verdad que es así, o sea, incluso hay preguntas que de un año para otro se preguntan exactamente igual, ¿vale? Entonces, de verdad os lo digo, que trabajéis en eso, también ha pasado pues algunos amigos que me han dicho, jo, es que ojalá hubiese hecho más caso lo de las preguntas, yo siempre daba por hecho que era mentira y yo realmente también me daba cuenta que los simulacros las ponían y que a veces cuando hacías un MIR de un año y de otro año había cosas que se parecían, pero de verdad que no sabéis la tranquilidad que es llegar al examen habiendo hecho muchas preguntas, habiendo trabajado la técnica test y sobre todo dominando las preguntas MIR de otros años, porque ya os digo que se sacan muchas netas y da muchísima felicidad encontrarte con un concepto repetido. ¿Vale? La cuarta cosa que os quería decir es que en esta última fase hagáis también todos los simulacros, ¿vale? O sea, sí que es verdad que hay gente que se empieza a agobiar, no quiere ver los percentiles, no quiere ver los resultados, le agobia ver muchas preguntas falladas cuando ya estamos a nada del examen y optan por no hacer esos últimos simulacros. La realidad es que los últimos simulacros en todas las academias son muy complicados, ¿vale? O sea, van a ser mucho más complicados que los que hayáis estado haciendo antes y seguramente mucho más complicados de lo que va a ser el día del MIR, pero no por eso tenéis que dejar de hacerlo, ¿vale? O sea, tenéis que saber que eso va a ser así, ¿vale? Y hacerlos, ¿vale? Y lo mismo, si tenéis amigos que estén en otras academias que os puedan prestar sus simulacros, aunque no sea para hacerlo durante 4 horas y media seguidas, sino para todos los días hacer un poquito, pues imaginaos, voy a coger a mi amigo de MIR Asturias y voy a empezar a hacer su simulacro, cada día hacer 25 preguntas o cada día de la semana me hago 50 y tal y me lo corrijo, ¿vale? O sea, ver preguntas ya os digo que os va a ayudar y las academias suelen apostar en los últimos simulacros por aquellas cosas y conceptos que creen que van a caer, ¿vale? Entonces, de verdad que yo recomiendo que si tenéis acceso a simulacros de otros compañeros, que os pongáis en contacto con ellos o a través de Twitter, muchas veces pues lo hace la gente para compartiros un poco esos simulacros y trabajar esas preguntas, ¿vale? Que yo creo que realmente aporta mucho, pero ya está, olvidaros del percentil, ¿vale? O sea, es cierto que el percentil te puede orientar, el percentil tal, pero sobre todo me dirijo ahora a los que estáis en percentiles bajitos, ¿vale? O sea, los que estáis en percentiles altos, aprovechad esos percentiles para tener autoconfianza, para creéroslo, ¿vale? Y para seguir trabajando duro, pero todos aquellos que vengáis de percentiles
percentiles bajitos, no os preocupéis de verdad, porque el día del MIR se puede subir y se puede subir mucho, ¿vale? O sea, ya responderé en otro de los vídeos de las dudas y demás que me estáis preguntando. Yo, por ejemplo, respecto a los simulacros de AMIR, el día del MIR subí 30 netas, y eso que yo la lié muchísimo, ¿vale? Y empecé a cambiar preguntas como loca y me fue muchísimo peor, porque al final empecé a poner respuestas que no había sido mi primera intuición, ¿vale? Entonces, aún así la lié muchísimo y aún así subí 30 netas, ¿vale? O sea, las subidas existen, ¿vale? Y ya os digo que ha habido amigos que igual, que a lo mejor han tenido al final un 2000, un 3000 y venían de percentiles mucho más bajos, ¿vale? O sea, que realmente en el MIR, tanto para bien como para mal, pueden pasar muchas cosas. Entonces, tenemos que intentar siempre pensar en positivo, ¿vale? Que eso vendrá después también, todo el tema de quitarnos esos pensamientos malos de la cabeza. Entonces, sea cual sea nuestro percentil, hay que trabajar en convertirlo en lo más positivo posible, ¿vale? O sea, me pasa también que tengo muchos alumnos que se van a presentar ahora y están como, jo, es que tengo percentiles buenísimos, nunca he bajado de percentil 95, pero seguro que el MIR me sale mal. O sea, sí, por favor, si nunca habéis bajado de percentiles altos, no penséis que ese día vais a bajar. O sea, es poco probable que bajéis, que obviamente puede pasar y que hay que estar preparado para ello, pues sí, ¿vale? Pero que el hecho de estar en resultados súper altos no os haga tampoco dudar de vosotros mismos, ¿vale? O sea, estéis en percentiles bajos, medios o altos, de verdad que confiad en vosotros, porque, o sea, luego hablaremos de eso, pero la salud mental, la tranquilidad, la confianza aporta muchísimas, muchísimas netas, ¿vale? Igual que al contrario, que te las quita. Luego, después de deciros esto de hacer los simulacros, quería deciros también que corrijáis bien los simulacros, ¿vale? Corregir bien los simulacros no significa pasar por las preguntas súper rápido, sino que tenéis que deteneros en hacer una lectura crítica de las preguntas. Yo sé que es verdad que ya de por sí era muy friki de las estadísticas, me creé un Excel que muchos de vosotros sé que utilizáis, ¿vale? Que lo tengo puesto en mi Linktree, donde yo me iba poniendo pues los resultados de cada uno de los simulacros y me hice unas fórmulas de Excel que se marcase un color dependiendo del porcentaje de acierto, tal. O sea, yo era muy friki con el tema de estadísticas, y es verdad que en la plataforma de ProMIR, por ejemplo, me daba unas estadísticas muy detalladas, en la de AMIR no tanto, pero bueno, más o menos, pero yo aparte quería tener un documento donde yo mezclase las estadísticas de ambas academias, ¿vale? Porque lo que os decía antes de hacer simulacros de diferentes academias es en parte porque es que las preguntas, la forma de preguntar y todo es muy diferente y los resultados pueden ser diferentes, ¿vale? Entonces, mientras más formas de preguntar conozcas, menos te va a impresionar el día del MIR y mejor te va a venir, ¿vale? Entonces, a mí que me gustaba tener todo esto del tema de las estadísticas, me parece impensable, ¿vale? Que haya gente que tú le preguntes cuál es la asignatura que peor llevas y no lo sepa y no tenga ni idea de cuál es la asignatura que peor lleva. Y también os digo lo de mirar las estadísticas porque muchas veces uno dice, buah, yo es que lo que peor se me da es gine, y de repente te pones a ver las estadísticas y descubres que lo que peor se te da es psiquiatría, yo qué sé. O sea, de verdad que es importante que miréis vuestras propias estadísticas, que analicéis en cada simulacro exactamente las asignaturas que estáis fallando, dentro de cada asignatura qué temas estáis fallando, ¿vale? Porque a lo mejor no falláis tanto porcentaje de preguntas de psiquiatría, pero resulta que siempre que os ponen una pregunta sobre, yo qué sé, sobre el trastorno bipolar, siempre la falláis, ¿vale? Entonces, aunque a lo mejor en global no sea una asignatura que falléis mucho, sí que es un tema en el que podéis rascar muchas netas, ¿vale? Entonces, importante que hagáis eso. Y luego, a la hora de corregir, leed muy bien las preguntas, ¿vale? O sea, leed todo, mirad por qué una pregunta era la correcta, si tenía algo de técnica, ¿vale? Intentad sacar siempre técnica a las preguntas con el típico puede, el típico nunca, o sea, ese tipo de cosas que ya las dominamos, pero aparte existen otras muchísimas cosas que seguramente no nos demos cuenta, ¿vale? Pero pues eso, de estas dos decían lo mismo, entonces tenía que ser una o la otra, o estas dos tal. O sea, fijaos mucho en eso, ¿vale? Y analizad exactamente las preguntas que estáis fallando, por qué las estáis fallando, y esto de verdad que os va a dar después muchísimas netas. Luego, lo siguiente que quería poneros es que trabajéis en la gestión del tiempo, ¿vale? No solo el tiempo de hacer preguntas en los simulacros y demás, ¿vale? Que lo podéis trabajar haciendo preguntas de vuestra plataforma, haciendo preguntas de miles de años anteriores, haciendo simulacros antiguos, o sea, como queráis, ¿vale? Y que lo podéis trabajar poniéndose un cronómetro. O sea, es importante que ese día hayáis aprendido bien a gestionar el tiempo, que tengáis claro cómo vais a hacer las preguntas, si el simulacro lo vais a dividir en bloques, si vais a dejar las preguntas tal para el final, qué voy a hacer cuando me encuentre una pregunta que no tengo ni idea, cuánto es el máximo de tiempo que le voy a dedicar. O sea, todo ese tipo de cosas tenéis que ir practicándolas desde ya, ¿vale? Y todavía podéis entrenarlas en los simulacros, pero también podéis entrenarlas en el día a día, ¿vale? Hay que trabajar esa gestión del tiempo. Y luego, no solo la gestión del tiempo a la hora de contestar preguntas y contestarlas lo más rápido posible sin perder la parte de contestarlas bien, sino que también algo que va a ser súper importante es que aprendáis a gestionar el tiempo diario que tenéis de estudio, ¿vale? O sea, no se pueden dejar
cosas de un día para otro porque no hay días, ¿vale? No hay tiempo ya, o sea, cuando uno empieza a ver ahora una asignatura va a ser la última vez que va a ver esa asignatura. Entonces tenéis que aprender a gestionaros el tiempo sabiendo que hay poco tiempo, que es la fase que menos tiempo vais a tener y que tenéis que ir a lo más rentable, ¿vale? No os va a dar tiempo a ver toda la asignatura, a leer todo el manual, a hacer todas las preguntas, entonces tenéis que ver en vuestro caso qué es lo que compensa. Yo os digo que mirar preguntas de los últimos años, sobre todo si no os da tiempo a mirar de los últimos 20, de los últimos 10 años, que al menos os miréis las preguntas de los últimos 5 años, porque de verdad os lo digo que se repiten muchísimo las preguntas y luego lo vais a agradecer. Y luego centraros en aquellas cosas que vosotros sepáis que tenéis que dominar más. Tampoco tiene sentido que os pongáis a mirar datos súper específicos, o sea, de verdad centraros en lo que siempre ha caído y trabajad eso, ¿vale? Luego, lo siguiente que os quería poner es que aprendáis a descansar. O sea, parece una tontería y os lo habrán dicho millones de veces, pero el llegar a un examen, llegar fresco, llegar con confianza, llegar sin estar cansado, de verdad que os va a ayudar muchísimo. Entonces tenéis que aprender a descansar. El trabajo, como os he dicho, lo primero ya está hecho. Entonces, en el momento en el que de repente no sepáis qué hacer, entréis en un momento de estoy saturado, no me está cundiendo, tal, es mejor que paréis, que descanséis e incluso si hay un día que en vez de estudiar 8 horas tenéis que estudiar 4, 5 o 2, ¿vale? De verdad que no hay ningún problema porque el trabajo ya está hecho, ¿vale? Entonces, meteros eso en la cabeza, el trabajo ya está hecho y lo importante es no llegar quemado, ¿vale? Luego, lo siguiente que quería deciros es que es súper importante y que tenéis que hacer en esta fase sí o sí, es trabajar la confianza en vosotros mismos y vuestra seguridad, tanto en pensar el tema del examen como la seguridad a la hora de contestar preguntas, ¿vale? Esto muchas veces es difícil, sobre todo cuando el MIR se acerca, porque yo, por ejemplo, siempre me decíais, bueno, eres una persona súper positiva, nos ayudas un montón, queda muy poco para el examen y aún así estás aquí ayudándonos, dándonos consejos, respondiendo a nuestros mensajes, ¿vale? Pero es verdad que obviamente yo también tenía mis momentos de inseguridad y os lo contaba, que yo pensaba, joder, me saldrá bien y yo que me he preparado tan mal, de verdad me voy a conseguir una plaza, si es que con lo difícil que es, con la de gente que se queda fuera cada año, ¿vale? Pero yo cada día machacaba eso, ¿vale? Y me recordaba que sí, ¿vale? Que sí que lo podía conseguir, ¿vale? Y eso parece una tontería, pero bueno, o sea, ya os digo que luego, aunque yo la liase cambiando 1000 preguntas, me dio para mi objetivo, o sea, estoy en el hospital que quería estar, no me quería mover de La Paz porque me gustaba muchísimo La Paz, había estado allí, para mí era como un sueño, y bueno, haciendo una especialidad que me encanta, me dio de sobra para hacerlo en ese hospital, ¿vale? Porque nosotros teníamos 18 plazas, yo entré la segunda de esas 18 plazas, ¿vale? O sea que de verdad que os lo digo que realmente servía, ¿vale? Servía el automotivarse aunque las cosas no estuviesen yendo bien, aunque mis percentiles, o sea, mis últimos percentiles eran percentiles 8, ¿vale? O sea, tal cual, ¿vale? Y luego subí, pues ya os digo, o sea, es que si subí 30 netas, ¿vale? Pero en cuanto a percentil, o sea, es que subí pues 50 puntos del percentil, ¿vale? O sea, que de verdad que esas cosas pueden pasar y yo creo que de verdad que a mí todo el tema de la estabilidad mental, de haber sabido descansar, de haber trabajado muchas preguntas, yo creo que me ayudó, aunque ya os digo que en ese momento te vuelves loco, el tiempo muchas veces pues no lo gestionas igual que siempre, por eso os digo que lo machaquéis mucho, ¿vale? Y luego que eso, que te empiezas a comer la cabeza, a mí que me sobró tiempo empecé a cambiar preguntas y la lié, pero por suerte al final me dio de sobra, ¿vale? Entonces, lo siguiente que os quería decir es que os alejéis de todo aquello que os genere estrés, ¿vale? ¿Y por qué digo todo aquello? Pues ya sea me está generando estrés ponerme a hacer mis flashcards durante tanto tiempo, me está generando estrés tal, pero sobre todo también alejaros de aquellas personas que os estén haciendo mal, ¿vale? O sea, sí que es verdad que vais a ver que muchas veces pues de repente hay amigos que empiezan a hacer cosas que uno dice, qué cosa tan rara, ¿vale? A mí es verdad que personalmente no me pasó, ¿vale? Pero sí que hay mucha gente que me escribía y me decía, es que mira lo que me ha dicho mi amigo, tal, o sea, la gente muchas veces cuando está en modo MIR no sabe cómo gestionar sus propias emociones, ¿vale? Entonces, pues como que muchas veces como que lo echa a otros, ¿vale? Entonces, si hay algo así, o sea, no pasa nada, de verdad que después del MIR podéis volver a ser amigos y todo puede estar estupendamente, pero esos últimos días y demás hay mucha tensión, entonces alejaros de todo aquello que os resulte tóxico, ¿vale? Luego, aquí os ponía intentar seguir una rutina, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, soy una persona de cero rutina de estudio, ¿vale? En cuanto al MIR, me costaba mucho empezar una rutina, yo tuve una preparación un poco rara, porque los primeros meses no pude estudiar nada, luego me tuve que someter a una cirugía importante, más
o sea, con todo lo que eso llevaba. Entonces no tuve como nunca la sensación de tener una rutina perfecta como yo me había imaginado, ¿vale? Aún así, en la última fase yo siempre tenía mi rutina, sabía perfectamente lo que tenía que hacer cada día, aunque no tuviese un horario fijo, ¿vale? Que ya os digo que no tenéis por qué tener un horario fijo, establecido, o por qué madrugar, ¿vale? Que eso me lo decís muchísimo, en plan de, pero Inés, ¿y a ti no te daba miedo no madrugar? Pues no, porque yo estudiaba por las noches, entonces si yo estaba estudiando a las 2 de la mañana, pues es lógico y comprensible que no iba a estar despierta a las 8 de la mañana estudiando otra vez, porque también necesitaba descansar, ¿vale? Entonces eso no os lo he puesto, pero de verdad que también tenéis que descansar en cuanto a horas del sueño, ¿vale? O sea, antes cuando os habla de descansar no os he hablado del sueño, pero de verdad tenéis que dormir bien, ¿vale? O sea, eso os va a hacer rendir muchísimo mejor al día siguiente. Entonces, con el tema de la rutina, yo por ejemplo tenía súper establecido en la última fase, yo empezaba con el calendario de Promir, que eran 100 preguntas diarias al inicio del día. Todos los días, ¿vale? Yo me hacía mis 100 preguntas que la plataforma seleccionada específicamente para mí, trabajando mis fallos, ¿vale? A mí eso es lo que me gustaba de la inteligencia artificial de Promir. Después me ponía a mirar la asignatura correspondiente y lo que hacía era me miraba los resúmenes de Promir, me miraba los resúmenes de Mirmedic, ¿vale? Si tenía tiempo entre medias me hacía alguna flashcards, me hacía preguntas de la plataforma de Promir, las que hubiesen caído en el Mir de ese año, me hacía preguntas nuevas, ¿vale? Entonces yo tenía como mi estructura de cosas y luego al final del día me hacía mi test de repaso y pasaba de asignatura y tal, o sea, yo lo tenía como todo muy estipulado. Si había algo que no entendía, yo sabía que me iba, por ejemplo, en Amir y me veía a lo mejor la videoclase si recordaba que había algo que me había gustado porque no me lo había apuntado o lo que sea. Entonces, tenéis que tener un poco la rutina, aunque no sea una rutina perfecta, ¿vale? O sea, saber, por ejemplo, yo sabía también cuándo me iba a hacer mis ejercicios de rehabilitación, de todos los días, pues tengo que hacer X ejercicios, los hago antes de comer, tal. O sea, tenéis que tener un poco la rutina establecida, ¿vale? Porque si no, os volvéis locos. Y luego, algo que me hayáis preguntado muchísimo también es cómo controlar esos nervios previos al examen, cómo controlar esos malos pensamientos, ¿vale? Entonces, aquí podéis hacer muchísimas cosas, ¿vale? También es importante que durmáis bien. Entonces, hay algunos que también me habéis preguntado de, oye, ¿qué pasa si no consigues dormir bien? Me da miedo tener que utilizar pastillas, he ido al médico y me ha dicho que me va a poner una pastilla ahora para dormir, pero claro, yo no me quiero hacer adicto, tal. O sea, pensad que ahora mismo os queda un mes, ¿vale? O sea, esto tiene una fecha de fin, ¿vale? Y ya veréis que en cuanto pase el examen, o sea, vais a tener a lo mejor unos días de bloqueo mental, pero luego todo va a estar perfecto, ¿vale? Entonces, si ahora tenéis que tomar medicación de forma puntual, ir al psicólogo de forma puntual o lo que sea, no penséis que eso os va a definir y que va a ser así para siempre, ¿vale? Entonces, ¿cómo podéis trabajar un poco estos nervios, igual que lo que hablábamos antes de todo el tema de la seguridad, la confianza y demás? Pues bueno, para trabajar los nervios hay algo que viene súper bien, ¿vale? Que es el mindfulness, ¿vale? No sé si todos lo conocéis, en YouTube hay millones de vídeos, ¿vale? Vídeos guiados, entonces, pues bueno, esos son vídeos en los que uno aprende a gestionar mejor sus emociones, ¿vale? A sentirlas, a liberarse a través de técnicas de respiración y demás, ¿vale? Porque muchas veces es verdad que estamos sintiendo un montón de emociones e intentamos bloquearlas, ¿vale? Que eso es lo que vamos a hablar después, pero bueno, pues eso muchas veces es eso, saber pararte, cerrar los ojos, decir, vale, estoy sintiendo esto, entonces voy a ponerle remedio, voy a sentir mi cuerpo, y entonces hay un montón de cosas de, pues siente tu dedo, no sé qué, o sea, y parecen tonterías y al principio muchas veces cuesta meterse un poco en la dinámica, ¿vale? Yo que también hice un curso de mindfulness en la carrera y demás, al principio pues a lo mejor tú te pones a escuchar y se te va la mente a otros lados, pero si tú te acostumbras a hacerlo todos los días, ¿vale? O sea, hay rutinas de mindfulness de 5 minutos, de 10 minutos, ¿vale? O sea, si tú te acostumbras a hacer eso todos los días, de verdad que ayuda muchísimo. Y luego yo veía gente en el examen que digo, están haciendo el mindfulness, ¿vale? Porque tú les veías como concentrados con las cosas de la respiración y de verdad que eso ayuda, ¿vale? Para la gente que sea muy nerviosa. Yo es verdad que de por sí no soy nerviosa, aunque si veis el vlog del día antes del MIR, ¿vale? Que yo lo grabé todo, lo subí y demás, o sea, yo luego cuando lo estaba editando me estaba muriendo de la risa porque digo, no puede ser, o sea, yo creía en mi mente que estaba nerviosa, pero no tanto, pero luego empecé a hacer, o sea, yo viendo el vídeo decía, pero qué cosas estaba haciendo yo, ¿vale? O sea, se notaba un montón que estaba nerviosa, ¿vale? Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer un poco para trabajar estos nervios? Pues rodearnos de aquella gente que nos ayude, ¿vale? O sea, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra pareja, ¿vale? O sea, todas esas personas que nos aporten nos van a ayudar a estar como mucho más relajados. Luego también puede que nos ayude el deporte, ¿vale? O sea, a mí el deporte me ayudaba también mucho. Sí que es cierto que yo el deporte que hacía por esa época era un poco deporte de rehabilitación por mi cirugía de la cadera y demás, pero bueno, o sea,
aunque sea un deporte suavito, de simplemente hacer un poco de bici, mover un poquito la pierna, tal, o sea, a mí realmente eso también me ayudaba a desconectar. También me gustaba mucho en esa época, justo ya un mes antes del MIR, que podía dar paseos, yo me iba mucho a pasear con mi hermana, todas las tardes nos íbamos a pasear, porque es verdad que lo teníamos un poco de rutina desde la cuarentena, y a mí eso me ayudaba también muchísimo, como a despejarme, el decir, vale, ahora salgo una hora y durante una hora me voy a pasear, que es verdad que solíamos dar como vueltas así alrededor de mi urbanización, ¿vale? O sea, que tampoco era un paseo súper tal, pero hablábamos, nos desahogábamos y realmente pues a mí eso también me ayudaba mucho. Hay mucha gente que le ayuda a escuchar música, ¿vale? O sea, cualquier cosa que os ayude, pues vais a ver que os va a ayudar bastante. Luego, lo siguiente que quería deciros es que reconozcáis y aprendáis sobre todo a reconocer vuestras emociones, ¿vale? Vais a estar sintiendo muchísimas emociones, quizá algún día predomina la emoción del miedo, otros días el enfado porque te ha salido mal el simulacro o porque no estás mejorando lo suficiente, otros días la alegría, otros días la tristeza porque no voy a llegar, ¿vale? O sea, vais a vivir muchísimas emociones, hay gente que a lo mejor le pasa lo contrario, ¿vale? Que está en un bloqueo de emociones, es como que se levanta, hace las cosas, no siente nada, ¿vale? Entonces, tenéis que aprender a reconocer eso y a saber qué es lo que estoy sintiendo, ¿vale? Si a mí me llega una emoción de ira porque tal, no se trata de decir, vale, pues me olvido de esa emoción. No, o sea, las emociones hay que sentirlas, hay que comprenderlas y hay que intentar buscarles una solución. Entonces, si yo ahora recibo una emoción de miedo, de tengo muchísimo miedo, me va a salir mal el examen, no sé qué, estoy súper negativo, tal, no sé cuántos, pues eso no es, pues paso de ello y voy a seguir con mi ordenador haciendo tal, no sé qué, y por detrás tienes ese run. Eso no os puede pasar, ¿vale? Entonces, es mejor que uno se pare y piense, vale, ¿por qué estoy pensando yo esto? Voy a intentar darle la vuelta, ¿vale? Y aquí es lo que os decía, no pasa nada por tener miedos, ¿vale? Y de hecho lo que mejor os va a venir, que a mí me venía súper bien, es esos miedos en el momento en el que te vengan, pensarlos, razonarlos y darnos cuenta de que muchas veces son miedos irracionales y que pueden tener solución, ¿vale? Y a mí me ayudaba mucho pues como entrenarme en visualización, ¿vale? Pues yo me ponía así, por ejemplo, o sea, de verdad que no estoy loca, chicos, pero que de verdad que yo lo hacía mucho así, decía, vale, a ver, por ejemplo, yo tenía muchísimo miedo de qué pasa si me toca un aula que hace muchísimo frío, entonces yo pues me ponía así y decía, vale, a ver, si hiciese frío, ¿yo qué haría? Pues me voy a llevar un tal, ¿sabes? Entonces tenéis que intentar superar esos miedos, o qué pasa si me voy a encontrar una pregunta que seguro que no me voy a saber esa pregunta, entonces, ¿qué hago? Pues lo mismo, te paras un segundo, respiras, cierras los ojos y dices, vale, si yo no supiese responder una pregunta, pues entonces lo que voy a hacer es respirar, voy a dedicarle tal, la voy a leer 2 veces, y si no, voy a pasar de pregunta y me la voy a marcar en amarillo para volver, o sea, crearos un montón de situaciones en la cabeza y buscarles solución, ¿vale? Mucha gente cuando le empiezan a aparecer estos miedos lo que hace es bloquearlos, no pensar en ello, agobiarse más porque tal, entonces es mejor que os paréis y que le busquéis una solución y que os deis cuenta de que muchas veces esos miedos son irracionales, ¿vale? Y nada, pues yo creo que es un poco lo que os quería decir, que trabajéis un poco todos esos miedos, toda esa confianza en vosotros mismos, que os rodeéis de la gente que os aporta cosas positivas y sobre todo que confiéis en vosotros, en el trabajo que ya habéis hecho, porque hay algunos que habéis trabajado muchísimo y que os ha salido todo estupendamente durante la preparación, otros que por circunstancias de la vida no habéis podido darlo todo, ¿vale? Como fue por ejemplo mi caso, pero de verdad que eso no os impida confiar en vosotros mismos, así que nada, desde aquí ya me despido, al final el vídeo me ha quedado un poco largo, pero bueno, quería que vieseis un poco pues cómo poder afrontar esto último. Entonces, pues lo que os decía antes, agradezco mucho si me dejáis un comentario explicándome pues cómo os habéis sentido, si os ha servido, si no, mira, esto no me ha servido nada, o lo que sea, ¿vale? Y nada, que nos vemos ya en el próximo vídeo. Un besito y mucha suerte.